Aprender y entender cómo funciona el dinero en tu día, en la vida y en el mundo es totalmente fundamental para comenzar a tener o bien mejorar la relación con el dinero. Y es que el dinero, más que nada, es un trozo de papel que, sin embargo, a pesar de que no tiene vida, emite una energía la cual se ve reflejado cuando tienes o no dinero en tu cartera. Es decir, causa un sinfín de emociones. Puede que esas emociones sean positivas, que te dé satisfacción, tranquilidad, o bien que te genere estrés, frustración, ansiedad, ira, enojo, porque tienes tu dinero estancado, tus ingresos básicamente cada vez están disminuyendo. Simplemente entender que el dinero no tiene la culpa de cómo tú te sientes a día de hoy. Si tú no tienes dinero, si tú estás estresado, si tú estás frustrado, tienes una mala relación con el dinero, no es porque el dinero sea malo, sino simplemente no tienes un buen control y una administración correcta de él. Hay una frase que es totalmente verídica, o bueno, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso, y es que al dinero tienes que aprender a controlarlo y no el dinero te tiene que controlar a ti. El dinero, si bien es energía y es muy importante y fundamental, una moneda de intercambio y que en muchos casos es de poder, pero bueno, más que nada es un trozo de papel en el cual pues no tiene vida y simplemente hay que tener y aprender a controlarlo de una manera efectiva y adecuada en nuestro día a día. La buena o mala relación que tienes con tu dinero va en base a todas las creencias que te han inculcado y que has construido desde hace mucho tiempo atrás. Y es que de una u otra manera te han reprogramado o has escuchado frases como el dinero hay que gastarlo, el dinero está para gastar, el dinero se trabaja arduamente con el sudor de tu frente o es muy complicado de poder conseguir. Ese tipo de frases que únicamente te programas con la idea de que es muy complicado de poder generar y sobre todo que si tienes dinero de manera muy fácil, pues te sientes hasta cierto punto mal porque no te ha costado, no ha sido un trabajo arduo por el cual has intercambiado demasiado tiempo a cambio de una pequeña cantidad. Y se ve reflejado de múltiples maneras. Por ejemplo, si tú tienes dinero, pero tienes una creencia en la cual dices el dinero está para gastar, lo que tú tengas, independientemente de la cantidad, vas y lo despilfarras porque simplemente tienes esa programación de despilfarrar el dinero, de gastarlo, porque para ello es, independientemente si la compra te da una buena satisfacción, una mala satisfacción, simplemente te buscas deshacerte de ese dinero. He ahí que tienes y se ve reflejada una mala relación con él. Y más que enaltecer el dinero, como ya he mencionado, es simplemente entender que es tan importante en el área que lo es y menos importante en el que no. Pero he ahí cómo ir reprogramando tu mentalidad para poder llevar una mejor relación con el dinero. Un error muy común hablando financieramente es no saber cuánto es el dinero total que percibes de manera mensual. Es decir, si tú tienes una fuente de ingreso, ¿cuánto es lo que estás generando libre de impuestos? Y por ejemplo, si adicional de tu trabajo tienes algún emprendimiento, bueno, ¿cuánto te genera ese emprendimiento? O bien si tienes algún trabajo adicional fuera de ello y también te genera, bueno, ¿cuánto es lo que generas también de ese trabajo extra? O bien si tienes algún apoyo o ayuda gubernamental o externa, etcétera. Independientemente de lo que sea, simplemente cuánto es lo que estás percibiendo totalmente de tus ingresos. Y ahí que es la parte muy interesante de cuánto es lo que destinas a tus gastos. He ahí que se ven reflejados los gastos hormiga, que aunque parezcan gastos o compras insignificantes a un bajo precio, de una u otra manera están afectando tu economía. Por ejemplo, si constantemente estás comprando botellas de agua fuera de casa, comidas rápidas, que de pronto uno que otro antojito, o simplemente ves alguna prenda de oferta y decides comprarla porque no vas a tener esa oportunidad nunca más, o bien gastar tu dinero en artículos que son totalmente innecesarios, pero simplemente te gustó, te dio curiosidad y te lo llevaste a casa porque estaba de oferta, estaba de remate y aunque nunca lo utilizaste y nunca te va a servir para nada, pero ahí está y has desperdiciado hasta cierto punto tu dinero. Y que aunque parezca que han sido pequeños gastos, si tú vas sumando cuánto es lo que estás gastando en cada cosa que aparentemente están de ofertas, te vas a sorprender porque es una cantidad totalmente significativa que estás destinando ahí que bien podrías darle otro uso. Una alternativa muy eficiente que por lo menos a mí me funcionó para ver con claridad
cómo iban mis finanzas, si estaba gastando más de lo que ganaba, si tenía una buena gestión o una mala gestión administrativa. Era la parte de ir apuntando todo lo que gastaba. He ahí que para eso durante un mes estuve con un papel y un boli, y realmente cada que yo hacía un gasto, así sea trasladarme mediante un transporte público, gastar inclusive en comida, algún antojito o una goma de mascar, yo apuntaba todos esos gastos porque para mí en ese momento era indispensable saber en dónde estaba destinando realmente mi dinero. Y ahí que me di cuenta que estaba teniendo muchos gastos hormiga en cuestión de gastar, por ejemplo, en goma de mascar, o de pronto en algún dulce o alguna chuchería por ahí. He ahí que ese fue mi mayor gasto, o bien las bisuterías. Entonces yo pude determinar que esos para mí eran los gastos que estaban afectando realmente mi bolsillo y que eran totalmente innecesarios. He ahí que es importante que hagas este ejercicio o que lo consideres para que vayas apuntando durante un mes, que equivale pues 30 días aproximadamente, a apuntar todo lo que estás gastando en el transcurso del día. Es decir, si empiezas tu mañana trasladándote a tu trabajo y requieres o bien pagas por ese servicio, ir apuntando el servicio de transporte, o bien si gastas en alimentos, apuntar cuánto es lo que gastas en alimentos, desayuno, almuerzos o cenas. E independientemente de los gastos que tengas, irlos apuntando en esa pequeña libretita que te va a acompañar durante 30 días. Y ahí que vas a determinar en dónde estás poniendo tu dinero, en qué estás gastando más y si realmente es necesario o es totalmente innecesario y te lo puedes evitar. Por ejemplo, si gastas mucho en comprar comida, en desayunos o en almuerzos, bueno, considerar prepararlo previamente un día antes para poder llevar tu lunch y que te salga relativamente más económico y bien ahorrarte ese pequeño gasto. Hay gastos totalmente innecesarios que podemos evitar o bien minimizar mediante ese tipo de actos. Así que es importante considerarlos de esta manera, y esto únicamente lo vas a saber conociendo en qué estás destinando tu dinero. Una vez transcurridos los 30 días del mes y en el transcurso hayas anotado todos los gastos generados diarios, he ahí que vas a realizar la siguiente operación, y es la suma total de todos los gastos. Una vez que tengas el resultado final, ahora sí, la parte más importante. Tienes que considerar nuevamente los ingresos totales que estás generando y ahí restarle todos tus gastos. Y es ahí que vas a determinar si estás teniendo una buena gestión con tu dinero o simplemente no. Y es que si te sale algún número negativo, es decir, menos 500, menos 1000, menos 2000 pesos, etcétera, he ahí que puedes determinar que estás teniendo una mala gestión, es decir, que estás gastando más de lo que estás generando al mes. Por otra parte, si tienes el resultado positivo, he ahí analizar si realmente tienes ese dinero disponible o hay algún gasto que no hayas anotado y por ende no tienes dinero en tu cartera. Pero considerando que sí te sobre dinero al final del mes, considerar crear alguna cuenta de ahorro si es que no la tienes, para poder ir destinando. La mayoría de las personas determinan un 20% de sus ingresos totales para invertir o bien para una cuenta de ahorro, un fondo de emergencia. Yo por lo general te recomiendo que hagas una cuenta en donde la diversifiques de dos maneras, es decir, un 10% para ahorros o bien un colchón de emergencia que puedes tener en casa a la mano cuando lo requieras, ahí está, o bien está la parte de invertir, en la cual yo considero y también te puedo como aconsejar esta parte de invertir un 10%, ahora sí que en alguna institución financiera, como puede ser las SOFIPOS, en la bolsa de valores o simplemente en algún negocio, algo que te genere más de ello, que te genere muy buenos rendimientos y que sea un dinero que no se toca para largo plazo, lo cual puedes considerar en algunos casos para una jubilación de aquí a 20, 30 años, o bien para lo que muchos consideran como libertad financiera, o simplemente para ir haciendo crecer tu dinero mediante rendimientos. Independientemente de esta parte de dónde quieras destinar tu dinero en cuestión de inversión, sí debes de considerar tener esta parte diversificada, 10% ahorro que puedes mantener en casa como un colchón de emergencia y otro 10% para inversión que no se toca a largo plazo.
Cuando hablamos de dinero, de finanzas, de mejorar tu relación con el dinero, no quiere decir, primero, que enaltezcamos el dinero, simplemente entender que es un medio importante en nuestro día a día, en la vida cotidiana, en el mundo real, y realmente es un pequeño trozo de papel que podemos intercambiar para muchos fines que probablemente nos den satisfacción, felicidad, etc. Por otra parte, aprender a tener una mejor gestión y control de tu dinero no quiere decir que te obsesiones con la parte de la administración de tus finanzas o simplemente te limites a no adquirir cosas que pueden ser por gusto o un placer. Simplemente es la parte de saber y entender en qué estás destinando tu dinero, tener un control de ello y, como dije al inicio, aprender a controlar el dinero y no que el dinero te controle a ti, ni tu vida, ni mucho menos tu salud. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Déjenme saber en los comentarios cómo consideran que es su relación con el dinero, si es buena, si es mala. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye bye.